todos. El día de hoy vamos a dar solución a la tarea que puso la profesora, en donde identificamos el diseño de un modelo relacional y vamos a diseñar un trigger. A partir de eso se van a reportar unos casos que vamos a ir viendo en la evolución del video. Entonces, en mi ejemplo, yo tomé el ejemplo que construyó la profesora en MyFood a partir de las tablas que ella ya tenía listas, y tomé la información de estas tablas, construí una tabla, una base de datos, disculpen, que se llama Sumérica, y a partir de esta procedo a dar solución a cada uno de los ítems. Entonces, en el primera instancia tenemos que crear un trigger. Para crear el trigger tenemos que anteceder con la palabra delimiter, el cual en su interior va a contener la información o el body de este trigger. Aquí, en la línea número 2, estamos creando un trigger que se va a llamar procesos y que se va a ejecutar después, una vez que se haya insertado un registro en la factura. Por cada uno de los siguientes eventos, nosotros vamos a tener un registro. Entonces, el primer ítem dice mantener actualizado el inventario una vez se realice la venta. Entonces, dentro de Begin, nosotros vamos a actualizar dentro de la columna cantidad en la tabla inventario la información que tenemos en la columna cantidad hacia menos la cantidad de la factura, donde el ID de producto sea igual a la factura del ID de producto. Entonces, cuando vamos a la factura, identificamos la información donde tengo un ID de producto y en inventario tengo la misma información. Entonces, lo que estoy haciendo es comparando que el ID de producto, tanto de la tabla inventario como de la tabla factura, corresponden al mismo, y a este en la factura, con el valor de la cantidad en la factura y con el valor de cantidad en el inventario, hago una resta y esto me actualizaría constantemente el inventario. Entonces, eso nos daría solución a los primeros ítems. El segundo dice, un informe de auditoría para determinar que el usuario realizó determinada operación. Ese ítem, para ese ítem creé una tabla que se llama reportes, en donde le otorgué o le puse las columnas ID cliente, ID vendedor. Me disculpan que me equivoqué escribiendo vendedor, pero cuando ya la ejecuté me di cuenta que lo había escrito mal. En ID producto y la fecha de venta. Entonces, en el siguiente ejemplo, nosotros identificamos la información que tenemos en las columnas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Insertar los valores en las columnas que acabo de crear. Entonces hago un insert sobre la tabla de reportes y digo o nombro cada una de las columnas, el ID de cliente, el ID de vendedor, como les mencioné anteriormente, me equivoqué escribiendo esa palabra, entonces ya se fue así, el ID de producto y la fecha de venta, sobre los valores que tengo en la tabla de factura. Entonces, en la tabla de factura tengo la misma información y la que me va a alimentar la información de la tabla de reportes. Tal cual debe quedar en el mismo orden para que cada columna se llene con la información que tenemos en la otra tabla. De lo contrario quedaría enredado. Entonces, ¿qué estoy tomando yo de la tabla columna? De la tabla columna, la columna de cliente, la columna de vendedor. A pesar de que me quedó mal en la tabla de reportes, pues es indiferente para la tabla de factura, porque igualmente simplemente va a llevar la información. Lleva el ID de producto y la fecha de venta. Entonces, esto nos resuelve el segundo caso, en donde vamos a tener un informe de auditoría, ya que al almacenar esta información en la tabla de reportes, lo único que podemos hacer después es una descarga de esa información, y con eso se estaría resolviendo el caso del informe de auditoría para determinar qué usuario realizó determinada operación y en qué fecha. Siguiente ítem dice calcular el valor de la factura incluyendo el IVA. Entonces, en este evento nosotros vamos a actualizar la información de la factura, donde necesitamos crear un alias, ya que nuestro trigger está trabajando también con la misma factura, y decimos la cantidad,
que tenemos la columna cantidad, vamos a hacer una operación para calcular el IVA y actualizar la información. Entonces, a esa información lo que hago es tomar el valor de la cantidad de esa factura, se hace la multiplicación sobre el porcentaje del IVA y ese valor que sale de esta operación lo tomo con la cantidad total de esa factura y ahí me permite a mí identificar cuál es el valor de la factura, incluyéndole, sumándole el IVA. Entonces, acá lo que hago es donde el alias, que es mi misma tabla de factura, corresponda el número de la factura sea igual a factura, que es mi tabla que estoy usando, con el número de la factura. Entonces eso me va a identificar que ese IVA, ese valor total con el IVA que acabo de obtener, corresponde a ese número de factura. Eso respondería al ítem número 3. El número 4, que corresponde al informe de venta o de comisiones para empleados, entonces corresponde a este final, en donde yo estoy haciendo un select suma, donde cada uno de los registros de la tabla de reportes, donde el ID del vendedor sea igual a la factura del ID del vendedor, donde identifico qué vendedor vendió qué producto, y de este mismo producto que se está vendiendo, que donde estoy haciendo una comparación entre la tabla de productos versus la tabla de factura para validar el tipo de producto, estoy sacando un porcentaje del 3% para dar una comisión. Esto resuelve el informe de venta o de comisiones para empleados. Muchas gracias. Feliz noche.